Nadie conoce realmente a Lucas como yo lo conozco, dijo Tamara Gorro con la voz quebrada y los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia contenida. Aquella frase, pronunciada en un plató de televisión en el que el silencio se volvió casi físico, marcó el inicio de una de las confesiones más sinceras y desgarradoras que se recuerdan en los últimos tiempos del corazón español. Tamara, siempre tan transparente y emocional, se sentó frente a las cámaras decidida a defender al hombre que fue su compañero de vida, el padre de sus hijos, y el amor que durante años la sostuvo incluso en sus momentos más oscuros. Lucas Vázquez, el futbolista discreto, el marido que rara vez daba titulares, se encontraba ahora en el ojo del huracán mediático por motivos que él jamás hubiera imaginado. Y Tamara, lejos de quedarse callada, decidió hablar, no para alimentar el fuego, sino para apagarlo con la verdad que sólo ella conocía. Todo comenzó con un rumor, como suele ocurrir en este país donde la curiosidad y la especulación conviven con la ternura y la crítica. Bastó una imagen mal interpretada, un comentario fuera de contexto y un par de publicaciones anónimas en redes para que se desatara una tormenta. Lucas, que siempre había mantenido un perfil bajo fuera del campo, se vio envuelto en una narrativa que no le pertenecía, la de un hombre frío, distante, incluso insensible. Tamara lo veía desde fuera, impotente, mientras la imagen del padre de sus hijos se desdibujaba entre titulares y debates televisivos. «No reconozco el dibujo que se ha hecho de él», repetía una y otra vez, como si al pronunciarlo pudiera borrar las sombras que otros pintaban. Su historia con Lucas había sido, desde el principio, un viaje entre la ilusión y la lucha. Se conocieron cuando ella ya era una figura conocida de la televisión, con un carácter explosivo, risueño y cercano, y él era un joven futbolista en pleno ascenso, disciplinado, tímido, con esa serenidad que la desarmó desde el primer día. Era el equilibrio que necesitaba, confesó Tamara en más de una ocasión. Y Lucas, por su parte, encontró en ella a la mujer que lo sacaba de su zona de confort, que lo hacía reír cuando las presiones del fútbol lo agobiaban. Se convirtieron en una pareja admirada, ejemplo de estabilidad en un mundo donde los amores mediáticos suelen tener fecha de caducidad. Pero el tiempo, con su implacable manera de probar los cimientos, empezó a ponerlos a prueba. Los años de convivencia, las diferencias de carácter, los silencios acumulados y las ausencias inevitables hicieron mella. Tamara, con su vida pública, su trabajo constante en televisión y su manera de exponer sus sentimientos, contrastaba con Lucas, reservado, concentrado en su carrera, poco dado a compartir su intimidad. Sin embargo, incluso en los momentos de distancia, se mantenía entre ellos un lazo inquebrantable, el amor hacia sus hijos y el respeto mutuo. Por eso, cuando comenzaron las críticas hacia él, Tamara no pudo quedarse al margen. «He escuchado cosas terribles, injustas, crueles. Se ha hablado de un hombre que no existe», dijo, visiblemente emocionada, en una entrevista reciente. Y tenía razón. Las redes sociales, ese tribunal invisible donde todos opinan sin conocer el contexto, habían transformado una separación de pareja en un espectáculo de juicios morales. Lo acusaban de haberla hecho sufrir, de haberla dejado sola en sus momentos más duros, de no haber estado a la altura de la princesa del pueblo digital. Pero la realidad, como Tamara quiso dejar claro, era mucho más compleja y humana. «Lucas ha estado siempre», continuó ella, mirando a la cámara con la sinceridad que la caracteriza. «Incluso cuando ya no éramos pareja, ha estado. En mis depresiones, en mis caídas, en mis días malos. Es un buen padre, un buen hombre. No es perfecto, nadie lo es, pero no se merece el trato que está recibiendo». Aquellas palabras resonaron como un eco de justicia en medio del ruido. La audiencia, acostumbrada a los reproches y los titulares llenos de dramatismo, se encontró con una mujer que hablaba desde el amor, no desde el rencor. Tamara nunca ha tenido miedo de mostrar su vulnerabilidad. Desde que saltó a la fama, ha compartido con el público sus alegrías y sus tragedias, su maternidad, sus luchas internas, su separación, su duelo emocional. «Soy humana»,
repite siempre, y quizá esa es la razón por la que tanta gente la sigue y la siente cercana. En su defensa de Lucas, no hablaba solo como exesposa, sino como alguien que no soporta ver injusticias. Y detrás de esa defensa había también un profundo sentido de lealtad hacia la historia que compartieron. Porque su relación no fue un cuento de hadas sin grietas. Hubo lágrimas, discusiones, reconciliaciones, silencios incómodos, pero también risas, complicidad y una conexión que ni el tiempo ha logrado romper. Cuando se separaron, muchos creyeron que era el final definitivo, pero ellos demostraron que la familia no siempre necesita etiquetas para seguir siendo fuerte. Se convirtieron en un ejemplo de cómo se puede transformar el amor romántico en cariño sincero y respeto, incluso después del adiós. El día que Tamara decidió hablar públicamente sobre Lucas, lo hizo después de semanas de aguantar comentarios hirientes. He leído barbaridades. Que él me humilló, que me dejó tirada. No puedo permitir que se diga eso de una persona que ha sido y es parte de mi vida. La emoción la superaba por momentos, pero también se percibía una fuerza interior enorme. Esa mezcla de fragilidad y valentía que define su personalidad. Me duele que se ataque a alguien solo porque no habla. Lucas no responde, no entra en polémicas, y eso no significa que sea culpable de nada. Significa que es educado, prudente, distinto a lo que muchos esperan. Y es que Tamara siempre ha sido todo lo contrario, impulsiva, espontánea, transparente hasta el extremo. Nos complementábamos por eso, reconoció. Él me calmaba, yo lo agitaba. Con esa sonrisa nostálgica, recordaba los años en los que construyeron una familia y se enfrentaron a la vida como un equipo. Su historia no se rompió de golpe, se transformó. Y aunque el amor cambió de forma, nunca desapareció del todo. Durante la entrevista, hubo un momento especialmente revelador. Le preguntaron si aún lo amaba. Tamara respiró hondo, miró al suelo unos segundos y respondió con una honestidad desarmante: le tengo un cariño eterno. Amar, como antes, ya no. Pero sí, le quiero. Le quiero porque es parte de mí, porque sin él no existirían mis hijos, ni muchas de las cosas buenas que me han pasado. Y porque sé quién es de verdad. Esa frase, dicha sin artificios, dejó a muchos sin palabras. En un mundo donde la venganza mediática es casi una costumbre tras las rupturas, Tamara eligió la empatía. Los días siguientes a sus declaraciones fueron un torbellino. Algunos la aplaudieron por su madurez y su valentía, otros la criticaron, acusándola de intentar limpiar la imagen de su ex. Pero ella no buscaba aprobación. Solo quería, como dijo después, poner verdad donde había ruido. Y lo logró. Muchos empezaron a mirar a Lucas con otros ojos, comprendiendo que tras su silencio no había frialdad, sino pudor. Que detrás del futbolista había un hombre discreto, quizá demasiado reservado para un mundo que exige exposición constante. Tamara, sin embargo, no se detuvo ahí. En los días posteriores, compartió en sus redes varias reflexiones sobre la empatía, la comprensión y el respeto. Antes de opinar sobre alguien, pregúntate si conoces su historia completa, escribió en una de ellas. Las redes pueden construir o destruir, y todos somos responsables de lo que amplificamos. Miles de seguidores reaccionaron con cariño, comprendiendo el mensaje más allá del caso concreto. Era una llamada a la sensibilidad, algo que ella siempre ha predicado con el ejemplo. Entre los comentarios, muchos recordaron cómo Tamara había pasado por etapas muy duras en su vida, su lucha contra la depresión, la pérdida, los altibajos emocionales. En todo momento, Lucas estuvo presente, aunque sin hacer ruido. Siempre ha sido mi apoyo en la sombra, reconoció ella. No necesitaba decirlo, lo sabía. Y ahora, cuando lo veo sufrir por mentiras, no puedo quedarme callada. Esa declaración no solo rehabilitó su figura, sino que mostró una faceta desconocida de su relación, la de dos personas que, aun separadas, siguen siendo un refugio mutuo. Esa conexión también se reflejaba en sus hijos, los verdaderos protagonistas de todo lo que hacen. Son nuestra prioridad y siempre lo serán, afirmó. Ambos han demostrado una madurez admirable al mantener su entorno familiar alejado del conflicto mediático.
Tamara insiste en que Lucas es un padre ejemplar, cariñoso, implicado, presente. Ver cómo le atacan sin motivo me rompe el alma, porque sé el tipo de padre que es. Mis hijos lo adoran, y eso dice más que cualquier titular. La historia, sin embargo, no es sólo la defensa de un hombre, sino una reflexión sobre la forma en que la sociedad observa y juzga a las parejas famosas. Tamara habló también de esa presión constante. Cuando eres una figura pública, la gente cree que tiene derecho a opinar sobre todo. Sobre tu ropa, tu cuerpo, tu relación, tus lágrimas. Y se olvidan de que detrás hay personas que sienten, que lloran, que también se equivocan. Su discurso fue más allá del caso Lucas. Se convirtió en un manifiesto sobre la necesidad de humanidad en tiempos de exposición extrema. En privado, cuentan que Lucas agradeció profundamente sus palabras. No le gustan las cámaras, nunca le gustaron, pero comprendió el gesto de Tamara como una muestra de lealtad. Ella no tenía por qué hacerlo, pero así es ella. Siempre da la cara por los suyos, habría dicho a su entorno más cercano. Desde entonces, la relación entre ambos ha recuperado una cercanía serena, esa complicidad silenciosa que sobrevive incluso al final del amor romántico. Tamara, por su parte, sigue construyendo su vida con la misma energía de siempre. Sus redes son un espacio de motivación y autenticidad, donde muestra tanto sus momentos luminosos como los de oscuridad. No soy perfecta ni quiero serlo, repite. Y aunque las críticas no desaparecen del todo, ha aprendido a gestionarlas con madurez. Cuando hablan mal de mí, lo acepto. Pero cuando hablan mal de los que amo, ahí sí salto. Esa frase resume la esencia de su defensa hacia Lucas, el amor convertido en escudo. El tiempo, como siempre, pondrá las cosas en su sitio. Pero lo que queda claro es que Tamara no permitirá que la imagen del hombre con el que compartió tantos años sea distorsionada por el ruido mediático. En cada palabra suya hay una mezcla de nostalgia, gratitud y firmeza. No somos enemigos, nunca lo seremos, aseguró. Hay cariño, hay respeto, y eso no lo puede borrar ninguna portada. Quizá por eso su testimonio ha calado tanto. Porque en un panorama mediático donde los desencuentros suelen terminar en guerras públicas, ver a una mujer hablar con ternura de su exmarido resulta casi revolucionario. Tamara ha demostrado que la madurez emocional es más poderosa que cualquier tendencia y que el amor verdadero, aunque cambie de forma, nunca se extingue del todo. Mientras tanto, Lucas sigue centrado en su carrera, evitando pronunciarse, fiel a su carácter reservado. Pero quienes lo conocen aseguran que está tranquilo, agradecido y orgulloso del modo en que Tamara ha hablado. En el fondo, ambos saben que su historia no necesita aprobación externa. Han vivido, amado, sufrido y crecido juntos, y eso es algo que ningún comentario en redes podrá borrar. El público, que durante años ha seguido su historia con fascinación, parece también haber aprendido algo de este episodio. Quizá por primera vez, el relato no se ha centrado en el morbo, sino en la comprensión. Y eso, en gran parte, se debe a la forma en que Tamara ha decidido exponer su verdad, sin dramatismos, sin reproches, con serenidad. No quiero que se olvide quién es Lucas. Es una persona buena. Y si hay algo que deseo para él, es que sea feliz, dijo al final de aquella entrevista, dejando claro que, pese a todo, el cariño sigue intacto. Las cámaras se apagaron, pero la emoción quedó flotando en el aire. En sus ojos había alivio, pero también una tristeza dulce, la de quien ha aprendido que defender la verdad a veces cuesta, pero siempre merece la pena. Y así, entre lágrimas contenidas y palabras sinceras, Tamara Gorro volvió a recordarle al país porque es una de las voces más auténticas del panorama mediático, porque no teme sentir, ni mostrarse tal como es, ni tender la mano incluso a quien ya no comparte su camino, pero sí su historia. Quizá el tiempo borre las polémicas, las críticas y los titulares, pero quedará esta imagen, la de una mujer que, pese al ruido, eligió la verdad. Y un hombre que, desde el silencio, supo inspirar respeto. En un mundo donde los juicios corren más rápido que los hechos, Tamara decidió frenar el reloj y hablar desde el corazón. Y en ese gesto, sencillo y poderoso, quedó sellada una lección, que el amor no siempre se mide por la permanencia, sino por la lealtad. Y ella, sin duda, la demostró hasta el final.
Porque lo cierto es que Tamara no habló solo por impulso ni por nostalgia, sino por convicción. Había visto cómo la historia que se estaba tejiendo alrededor de Lucas no tenía nada que ver con la realidad, y no podía permitirlo. Hay límites que no se deben cruzar, decía a sus allegados antes de su intervención. Una cosa es la curiosidad, y otra muy distinta la crueldad. Y esa frase se convirtió en su mantra durante las semanas siguientes. Lo repitió en entrevistas, en redes y en conversaciones privadas, intentando poner freno a la vorágine que se había desatado. Porque detrás de cada titular sensacionalista había un ser humano, y Tamara lo sabía mejor que nadie. La exposición pública, que durante años le había dado tantas alegrías, se volvió de repente una carga. Cada gesto, cada palabra, cada publicación suya era interpretada como una indirecta o un mensaje oculto. Parece que todo lo que hago tiene que tener una segunda intención, confesaba agotada. Pero esta vez no se trataba de ella, sino de él. De Lucas, el hombre tranquilo, el que nunca quiso formar parte del espectáculo. Él no sabe manejar estas cosas, explicaba con ternura. No es su mundo, no entiende de titulares ni de polémicas. Y eso es justo lo que más me duele, que se esté juzgando a alguien que nunca pidió estar expuesto. En el fondo, lo que más le dolía a Tamara no eran las críticas hacia ella, sino hacia su familia. Porque aunque ya no fueran pareja, seguían siendo un núcleo unido por los lazos más profundos. Mis hijos leen, escuchan, preguntan, decía con preocupación. Y tengo la obligación de protegerlos, de mostrarles que la verdad no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se siente. Así, poco a poco, fue reconstruyendo el relato, pieza a pieza, con la calma que le faltaba al ruido mediático. Lucas, por su parte, mantuvo su silencio, como siempre. Pero ese silencio hablaba por sí solo. En lugar de responder con declaraciones, lo hizo con gestos, acompañando a sus hijos al colegio, compartiendo momentos familiares, demostrando con hechos lo que muchos ponían en duda. No necesita demostrar nada, afirmaba Tamara, orgullosa. Él es así, un hombre coherente. Y eso, en los tiempos que corren, vale oro. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y reflexión para ella. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que había hecho no era solo defenderlo a él, sino también reafirmarse a sí misma. He aprendido a no callarme cuando algo es injusto, escribió en uno de sus textos más comentados. No importa si se trata de mi pareja, de un amigo o de un desconocido. Si veo una mentira, la enfrento. Sus seguidores aplaudieron la valentía de sus palabras, y muchos compartieron experiencias similares, recordando cómo la desinformación puede dañar incluso a los más fuertes. Pero más allá de la defensa, había también un componente emocional imposible de ignorar. Tamara aún guardaba un cariño enorme por Lucas, uno que no se apaga con el paso del tiempo ni con las rupturas. En más de una ocasión lo había descrito como su hogar durante años, y esa sensación seguía viva en ella. Aunque la vida nos haya llevado por caminos diferentes, siempre lo sentiré cercano, reconoció en una conversación íntima. Hay cosas que no cambian, aunque todo lo demás lo haga. Las personas que la rodean aseguran que esa serenidad no fue inmediata. Antes de decidir hablar, Tamara pasó por días de ira, de impotencia, de miedo. Temía que sus palabras fueran malinterpretadas, que su gesto fuera visto como una estrategia o una forma de protagonismo. Pensé mucho si debía hacerlo, confesó después. Pero cuando algo me quita el sueño, sé que tengo que actuar. Y esto me estaba quitando el sueño. Fue, en definitiva, un acto de coherencia con su propia esencia. En los días posteriores comenzaron a surgir testimonios de personas cercanas a la pareja que confirmaban lo que ella había dicho, que Lucas era un hombre reservado, pero profundamente familiar, que siempre había estado presente, que su relación con Tamara, aunque compleja, se había basado en el respeto. Algunos compañeros del mundo del fútbol incluso lo defendieron públicamente,
destacando su carácter noble y su discreción. Poco a poco, la narrativa cambió de tono. Donde antes había críticas, empezó a haber comprensión. Tamara, sin embargo, no buscaba redenciones mediáticas. Lo que quería era cerrar un círculo, dejar claro que su historia no se podía reducir a titulares. Hemos tenido momentos duros, claro que sí, admitió. Pero también hemos tenido momentos preciosos. Y eso es lo que me quedo. Lo demás, que lo digan los que no saben. En sus palabras había una mezcla de madurez y nostalgia, esa que solo se alcanza cuando se ha amado de verdad y se ha aprendido a soltar sin odio. A medida que los días pasaban, la intensidad mediática fue bajando, y ella pudo respirar. Lo que más paz me da es saber que he dicho lo que sentía, explicó. Ya no tengo nada que esconder. Pero a la vez, reconocía que todo aquello le había servido para abrir los ojos respecto al poder de las redes. He visto cómo una frase mal interpretada puede arruinar la reputación de alguien. Y eso debería hacernos pensar a todos. Su testimonio, más allá del caso concreto, se convirtió en una reflexión sobre la empatía y la responsabilidad colectiva. En programas, en podcast y en entrevistas, Tamara insistía en el mismo mensaje: no sabemos lo que hay detrás de una foto, de una historia, de una decisión. No lo sabemos. Por eso, lo más sabio es no juzgar. Y aunque lo decía con la serenidad de quien ha sufrido en carne propia la incomprensión, también con la esperanza de que sus palabras sirvieran para cambiar algo, aunque fuera un poco. Hubo un momento especialmente emotivo cuando, en una aparición pública, le preguntaron qué le diría hoy a Lucas si lo tuviera delante. Tamara sonrió con tristeza y respondió sin dudar: le diría gracias. Por haberme enseñado tanto, por haberme acompañado en mi crecimiento, por ser el padre que es y por soportar con paciencia todo lo que conlleva estar a mi lado. Esa respuesta, cargada de humanidad, desarmó a quienes aún esperaban algún reproche. En su lugar, encontraron ternura. Y es que esa ternura es parte esencial de su personalidad. Tamara no sabe odiar, puede enfadarse, llorar, frustrarse, pero siempre acaba eligiendo el cariño. Lo hizo con sus amigos, con su familia, con sus exparejas. Lo hace incluso con quienes la critican. No me gusta guardar rencor. Pesa demasiado, dijo en una de sus publicaciones. Quizá por eso su historia con Lucas, pese a los altibajos, ha resistido el paso del tiempo con tanta dignidad. Con el paso de los meses, su vida fue tomando un rumbo más sereno. Continuó con sus proyectos, con su labor como creadora de contenido, con sus campañas solidarias y su papel como madre entregada. Pero siempre, de un modo u otro, Lucas seguía apareciendo en sus palabras, en los recuerdos compartidos, en la manera en que hablaba del pasado. No se puede borrar una parte de tu historia sin perderte a ti mismo, decía. Y yo no quiero borrar nada, solo aprender y seguir. Sus seguidores, que la han acompañado en todas sus etapas, valoran especialmente esa capacidad suya para transformar el dolor en aprendizaje. Cuando atravesó su depresión, fue honesta. Cuando se separó, lo fue también. Y ahora, al defender a su exmarido, volvió a demostrarlo. Tamara no actúa, siente, escribió un periodista en un artículo de opinión. Y era cierto. En un mundo de apariencias, ella ha hecho de la autenticidad su bandera. Lucas, mientras tanto, continuó con su vida sin buscar protagonismo. Su entorno asegura que se siente más tranquilo, centrado en su familia y su trabajo. Y aunque evita hablar públicamente, no es difícil imaginar que las palabras de Tamara lo conmovieron profundamente. Al fin y al cabo, pocas cosas hay más poderosas que alguien que, incluso desde la distancia, sigue defendiendo tu esencia. El vínculo entre ambos sigue siendo un ejemplo de respeto. Se saludan, se apoyan,
se consultan decisiones importantes sobre los niños. No hay rencor ni cuentas pendientes. Solo historia, cariño y una complicidad que el tiempo no ha borrado. No necesito que volvamos a ser pareja, dijo Tamara en una ocasión. Solo quiero que sigamos siendo equipo. Y eso ya lo somos. En el fondo, lo que ella ha querido transmitir con todo esto va más allá del caso Lucas. Es una lección sobre el amor maduro, el que no necesita posesión ni revancha. El amor que, cuando termina, se transforma en gratitud. A veces la gente no entiende que se puede querer sin estar juntos, reflexionaba. Pero es así. Se puede querer de otra manera, con distancia, con respeto, con paz. Y esa paz, después de tanto ruido, es lo que ahora busca. No solo para ella, sino también para él. Quiero que la gente deje de señalarlo. No es justo. Todos cometemos errores, pero eso no define a nadie. Esas palabras, tan sencillas, resumen toda la esencia de su mensaje. Tamara no pretende convencer a nadie, solo poner luz donde otros pusieron sombra. Cuando se mira atrás, su historia con Lucas no parece un fracaso, sino una evolución. Comenzaron como dos jóvenes enamorados, vivieron una vida intensa, formaron una familia y aprendieron a seguir caminos separados sin destruirse. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de guerra, ellos eligieron la reconciliación emocional. Y eso, para muchos, es una muestra de verdadera madurez. Hoy, Tamara continúa inspirando con su forma de ser. Habla de amor propio, de resiliencia, de aceptar la vida con sus claroscuros. Pero cada vez que menciona a Lucas, lo hace con el mismo tono sereno, sin rencores ni dramatismos. Forma parte de mi historia y no quiero olvidarlo, dice. Y en esa frase hay más amor del que muchos imaginan. Quizá por eso su testimonio seguirá resonando durante mucho tiempo. Porque no se trató solo de una defensa, sino de una reivindicación del respeto, de la empatía, de la verdad. En un momento donde la fama suele ir acompañada de juicios rápidos, Tamara se atrevió a mirar de frente al público y decir, no todo es lo que parece. Y esa valentía, esa autenticidad, la convierte una vez más en una figura querida y admirada. Al final, lo que queda es la imagen de una mujer que no se esconde, que no teme mostrarse vulnerable y que, incluso después de haber pasado por el dolor, sigue eligiendo el cariño. Y la de un hombre que, desde su discreción, demuestra que no hace falta gritar para ser digno. Dos caminos que se separan, pero que seguirán unidos por lo más importante, la verdad, los recuerdos y los lazos que el tiempo jamás podrá borrar. Y así, entre la calma y la convicción, Tamara Gorro cerró uno de los capítulos más difíciles de su vida, dejando una enseñanza que trasciende su historia, que defender a quien se ama, incluso cuando ya no se comparte la vida, es uno de los actos más nobles que existen. Porque al final, como ella misma dijo, cuando conoces el corazón de alguien, no puedes permitir que lo manchen con mentiras. Y con esas palabras selló para siempre el retrato más real y más humano de Lucas, el hombre que, pese a las críticas, sigue siendo, para ella, una parte imborrable de su verdad.